Bueno, vamos a hacer este ejercicio que dice lo siguiente. Sea f una función de clase 3 en R, una función tal que el límite cuando x tiende a 0 de 1 más x más f de x partido por x y todo ello elevado a 1 partido por x es igual a e al cubo. Calcular razonadamente f en 0, f' en 0 y f segunda en 0. Bueno, la primera observación que vamos a hacer es recordar qué significa que una función f sea de clase 3 en R. Pues eso significa simplemente que es 3 veces derivable en R y además la derivada tercera es continua, ¿vale? Y eso realmente va a ser un dato que vamos a utilizar. Entonces, yo sé de esa función f que verifica esto de aquí. Es decir, esa función f cumple que el límite cuando x tiende a 0 de 1 más x más f de x partido por x y todo ello elevado a 1 partido por x, ese límite vale e elevado, lo voy a poner un poquito para acá, ¿vale? E elevado a 3, ¿vale? Por tanto, yo puedo, claro, esto de aquí realmente es un número. ¿Qué número? E elevado a 3. Por tanto, yo puedo tomar el logaritmo neperiano en ambos miembros de la igualdad. Bueno, como el logaritmo neperiano es una función continua, yo la puedo meter dentro del límite, ¿vale? Esto es el límite cuando x tiende a 0 del logaritmo neperiano de 1 más x más f de x partido por x y todo ello elevado a 1 partido por x. Bueno, y aplicando las propiedades de los logaritmos, este 3 que está aquí como exponente lo puedo poner delante y me quedaría 3 por el logaritmo neperiano de e, que vale 1, es decir, 3, claramente, ¿vale? De hecho, aquí también puedo aplicar las propiedades de los logaritmos y este 1 partido por x que está como exponente lo puedo poner delante. Luego nuestra función f cumple que límite cuando x tiende a 0 del logaritmo neperiano de 1 más x más f de x partido por x y todo ello partido por x, eso tiene que ser igual a 3. Y aquí tenemos que observar lo siguiente. A ver, el límite cuando x tiende a 0 de esta fracción, en principio sería el límite cuando x tiende a 0 de arriba y el límite cuando x tiende a 0 de abajo. Pero el límite cuando x tiende a 0 del denominador es 0, ¿vale? 0. Por tanto, si este límite lo voy a poner, si este límite vale 0, si el denominador tiende a 0, el numerador no puede tender a un número distinto de 0. Porque si tendiese a un número distinto de 0, ¿vale? Si esto tendiese a un número k distinto de 0, el límite de esta fracción valdría más o menos infinito, ¿vale? Eh, Incluso puede que el límite por la derecha y por la izquierda no coincidan y por tanto ni siquiera exista el límite, ¿vale? Repito, como el denominador tiende a 0, necesariamente el numerador tiene que tender a 0 para que el límite del cociente valga un número finito. ¿Por qué? Porque si el numerador tendiese a un número distinto de 0, esta fracción tendería a más menos infinito y no a 3, ¿vale? Por tanto, necesariamente el límite cuando x tiende a más infinito del logaritmo neperiano de 1 más x más f de x partido por x, ese límite tiene que valer 0, necesariamente, ¿vale? No hay otra, no hay otra opción. Bueno, a ver, el límite de esta función, ¿vale? Ahora, esto, claro, el límite lo puedo meter dentro del logaritmo neperiano, porque el logaritmo neperiano es una función continua. Y esto sería el logaritmo neperiano del límite cuando x tiende a más infinito, perdón, más infinito no, 0, ¿vale? Esto es 0. Del límite cuando x tiende a 0 de esta función, pero el límite cuando x tiende a 0 de esta función es 1 más 0 más el límite cuando x tiende a 0 de f de x partido por x. Y esto tiene que valer 0, ¿vale?
Bueno, si yo tomo la función exponencial en ambos miembros, si yo tomo la función exponencial, esta función exponencial se va con la función logaritmo neperiano y me queda que 1 más el límite cuando x tiende a 0 de f de x partido por x, eso tiene que ser igual a 1. Y por tanto, el límite cuando x tiende a 0 de f de x partido por x, ese límite tiene que ser igual, este 1 lo paso al segundo miembro restando 0. Y aquí vamos a hacer el mismo razonamiento que anteriormente. El límite cuando x tiende a 0, el denominador tiende a 0. Luego, necesariamente, para que el cociente tienda a un número finito, en este caso al 0, necesariamente el numerador también tiene que tender a 0. Porque si el numerador tendiese a un número distinto de 0, ¿vale? Ese número distinto de 0 partido por 0 sería más menos infinito, o incluso puede que el límite no exista, pero no sería un número finito, no sería en este caso 0. Por tanto, necesariamente el numerador tiene que tender a 0. Es la única posibilidad de que este límite valga 0 es que como esto tiende a 0, el numerador tiende a 0 y así se genera una indeterminación y puede que cuando yo resuelva esa indeterminación el límite salga a 0. Ahora bien, si el numerador no tiende a 0, si tiende a otro número distinto de 0, aquí ya no hay ninguna posible indeterminación. Ese límite ya valdría más menos infinito, lo cual es imposible porque tiene que valer 0. Entonces, insisto, la única posibilidad es que el numerador tienda a 0 para que se genere una indeterminación y posiblemente y con suerte al resolver esa indeterminación salga 0. ¿Vale? Por tanto, necesariamente y de forma razonada, necesariamente el límite cuando x tiende a 0 de f de x tiene que valer 0. ¿Vale? Pero claro, como f es una función continua, de hecho es continua porque es de clase 3, ¿vale? Y por tanto es continua. Como f es una función continua, pues el límite cuando x tiende a 0 de f de x es f en 0. Y eso tiene que valer 0. Por tanto, de forma razonada hemos argumentado que f en 0 vale 0. ¿Vale? Bueno, pues vamos a ver ahora, lo siguiente sería ver cuánto vale f' en 0. Ya hemos visto que f en 0 tiene que valer 0, f' en 0. Bueno, para calcular f' en 0 nos vamos a ir a esta expresión que yo voy a llamar 1. ¿Vale? Entonces, de 1 se tiene que el límite cuando x tiende a 0 de f de x partido por x tiene que valer 0. ¿Vale? Observemos lo siguiente, ahora lo formalizamos. Claro, cuando yo calculo el límite cuando x tiende a 0 de esta expresión, me va a salir 0 partido por 0. De hecho, vamos a hacerlo. El límite cuando x tiende a 0 de f de x partido por x, eso es, claro, el límite cuando x tiende a 0 de f de x es, como f es continua, es f en 0, pero f en 0 hemos visto que es 0. Y el denominador tiende a 0. Y esto es una indeterminación, ¿vale? Que se puede resolver aplicando la regla del L'Hopital. Y esto sería, bueno, pues aplicando la regla del L'Hopital, el límite cuando x tiende a 0 de la derivada del numerador entre la derivada del denominador, es decir, f' de x entre 1, f' de x. Pero ese límite, ¿cuánto vale? 0. F' es una función continua, porque de hecho f es de clase 3. Y si es una función continua, si f' es continua, este límite es f' en 0. Y eso vale 0. Por tanto, ya hemos calculado también cuánto tiene que valer f' en 0. ¿Vale? Bueno, ahora lo que tenemos que calcular es f segunda en 0. Vale. Para calcular f segunda en 0 nos vamos a ir a la siguiente expresión. Esta de aquí, que voy a llamar 2.
¿vale? Porque a la anterior la llamé 1. A esta la voy a llamar 2. Eh, ¿Vale? Es decir, mm, venga, de 2 se tiene lo siguiente, que el límite cuando x tiende a 0 del logaritmo neperiano de 1 más x más f de x partido por x y todo ello partido o, por x, ese límite vale 3. ¿Vale? Bueno, pues a partir de aquí vamos a intentar, claro, ocurre lo siguiente. El límite cuando x tiende a 0 del denominador vale 0. ¿Cuánto vale el límite cuando x tiende a 0 del numerador? Bueno, pues eso lo hemos visto ya por aquí. El límite cuando x tiende a 0, aquí, del logaritmo neperiano de 1 más x más f de x partido por x, ese límite ya dijimos que tenía que valer 0, ¿vale? Por tanto, el numerador tiende a 0 y el denominador tiende a 0. Y eso es una indeterminación del tipo 0 partido por 0. Y voy a poder aplicar la regla del L'Hopital, ¿vale? Entonces, venga. Eh, a ver, el límite cuando x tiende a 0 del logaritmo neperiano de 1 más x más f de x partido por x, eso es igual a 0 partido por 0, que es una indeterminación. Y aplicando la regla del L'Hopital, a ver, no lo he dicho, pero podemos aplicar perfectamente la regla del L'Hopital, ¿vale? Vamos a suponer que estamos en las condiciones idóneas o adecuadas para poder aplicar la regla del L'Hopital. Aplicando la regla del L'Hopital, bueno, pues esto es el límite cuando x tiende a 0 de, bueno, la derivada del denominador vale 1. Y ahora, la derivada del numerador sería 1 partido por 1 más x más f de x partido por x, ¿vale? Y la derivada de lo de dentro sería 1 más, bueno, la derivada de esto vale 0, la derivada de esto vale 1, más la derivada de esto de aquí, que es la derivada del primero, por el segundo sin derivar, es decir, x por f' de x, menos el primero sin derivar por la derivada del segundo, es decir, f de x. Y todo ello partido por el segundo al cuadrado, ¿vale? Y esto es igual. Bueno, vamos a intentar simplificar esta expresión porque, claro, como yo estoy calculando el límite cuando x tiende a 0, x lo puedo considerar distinto de 0. Y por tanto, voy a multiplicar numerador y denominador por x al cuadrado, ¿vale? Por x al cuadrado para que se me vaya este x al cuadrado. Entonces, x al cuadrado más x por f' de x menos f de x. Y todo ello partido por, si yo multiplico por x al cuadrado más x al cubo más x por f de x. Ese límite. Bueno, ese límite ¿a qué tiende? Vamos a ver. Esto tiende a 0. O sea, cuando x tiende a 0, esto tiende a 0. Esto tiende a 0. F' en 0 es 0, lo hemos visto. Y f en 0 vale 0. Luego, esto tiende a 0. Y esto tiende a 0, esto tiende a 0, esto tiende a 0. Y eso es una indeterminación. Y por tanto, puedo volver a aplicar la regla del L'Hopital. Esto sería el límite cuando x tiende a 0 de. Bueno, pues aplico la regla del L'Hopital. Esto sería 2x, o sea, la derivada del numerador, y esto es la derivada del primero, que es 1, por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo, menos la derivada de f. Y todo ello partido por, bueno, la derivada de esto es 2x más 3x al cuadrado más
la derivada del primero, que es 1, por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. ¿Vale? Y esto es igual. Bueno, nos damos cuenta de que f' de x y menos f' de x se simplifica. Esto es el límite cuando x tiende a 0 de 2x más x por f segunda de x partido por, a ver, por 2x más 3x al cuadrado más f de x más x por f' de x. Vamos a ver cuánto vale este límite. ¿Vale? Bueno, cuando x tiende a 0, esto tiende a 0. Ahora, x tiende a 0 y f segunda, claro, f segunda es continua. Por tanto, el límite cuando x tiende a 0 de f segunda de x es f segunda en 0. Y f segunda en 0 es un número real, porque f segunda es continua en todo R y por tanto está definida para todo R. Y para todo valor de R tiene un valor numérico. En particular, f segunda en 0 será un número, ¿vale? Porque f es continua. En todo R y en particular en x igual a 0, ¿vale? Entonces, bueno, el numerador tiende a 0 y el denominador claramente, por la misma razón, tiende a 0. Porque esto tiende a 0, esto tiende a 0, f en 0 vale 0, esto tiende a 0 y f' en 0, como f' es una función continua porque f es de clase 3, pues está perfectamente definida en 0 y el límite cuando x tiende a 0 de f' de x es f' en 0 y como f' es continua en todo R, pues f' en 0 es un número real que al multiplicarlo por 0, pues sale 0, ¿vale? Todo esto es bastante evidente, pero bueno. Puedo volver a aplicar la regla del L'Hopital. Y esto sería el límite cuando x tiende a 0 de 2 más la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero por la derivada del segundo. ¿Vale? Y todo ello partido por, bueno, esto sería 2 más 6x más f' de x más la derivada del primero, que es 1, por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, por la derivada del segundo. Vamos a ver cuánto vale este límite. Bueno, a ver, esto tiende a 2, ¿vale? A ver, claro, aquí ocurre lo siguiente. El límite cuando x tiende a 0 de f segunda de x, ¿vale? Como f segunda es continua, esto tiende a f segunda en 0, ¿vale? El límite cuando x tiende a 0 de esta expresión, como f tercera es continua, esto tiende a f tercera en 0. Pero no importa, porque x tiende a 0. Luego 0 por un número, eso vale 0. Y al final lo que me queda arriba es 2 más f segunda en 0. ¿Vale? Y en el denominador, bueno, pues esto tiende a 2, esto tiende a 0. F' en 0 vale 0, esto también vale 0. Y f segunda en 0, pues no sé lo que vale, pero sí sé que es un número real. En cualquier caso, esto tiende a 0, 0 por un número real, 0, ¿vale? Y por tanto, pues esto tiende a 2, a 2. ¿Y ese límite? ¿Cuánto valía ese límite? Este límite que hemos calculado valía 3. Pues si ese límite vale 3, esto tiene que ser igual a 3. Y ahora simplemente se trata de resolver esta sencilla ecuación, que esto es muy sencillo. 2 más f segunda en 0 vale 6 y por tanto f segunda en 0 tiene que valer 4. ¿Vale? Por tanto, solución 2 puntos. F en 0 es igual a f' en 0 igual a 0. ¿Vale? Eso es algo que ya habíamos visto por aquí. F' en 0 vale 0 y pues por aquí tenemos que f en 0 también vale 0, aquí. Y f segunda en 0 pues vale 4.
Y con esto concluiríamos este ejercicio.